queridos y mis queridas. Bueno, hace unos días decidí grabar un video que tenía que ver con mis orígenes dentro del mormonismo y lo titulé La iglesia mormona es la iglesia de Jesucristo. Bueno, y lo compartí. Bueno, hay una persona que es muy generosa, que tiene un canal, se llama Pesquisas Mormonas. Es un cordobés que vive en Estados Unidos hace muchos años, es docente. Y bueno, y tuvo la generosidad, bueno, de compartir el video. Bueno, a él obviamente también le suma, le capitaliza el hecho de los testimonios de ex mormones o personas que se vincularon de la iglesia. Y bueno, y desinteresadamente él permite que podamos compartir nuestro testimonio. Sin lugar a dudas, tenemos nuestras diferencias. Él por ahí eh, habla de la iglesia y lo lleva más al terreno de lo histórico, de lo historiográfico, un poquito más de lo científico, pero más enfocado en lo histórico, como para poder refutar la falta de veracidad que tiene la iglesia. Y bueno, y también lo concatena con estos testimonios que damos nosotros, ¿no? Eh, Agradezco grandemente eh, su solidaridad, bueno, al usar su plataforma para que nosotros podamos dar nuestro testimonio. Yo por ahí compartí mi testimonio, obviamente el testimonio es algo tan grande, es tan sagrado y está conformado por muchas cosas. Yo conté una parte del testimonio, pero no conté todo, porque bueno, es muy difícil contar toda la historia, ¿no? La realidad es que yo en mi video conté básicamente que yo conozco la iglesia, pero que hay una búsqueda previa en mi vida con 16, 17 años a encontrarme con Dios, ¿sí? Por un montón de realidades que pasaban en mi vida, mi familia y bueno, y mi vida personal, decidí buscar a Dios. En esa búsqueda de Dios pasaron cosas, o sea, no conté todo, pero ahora quiero contarlo porque, ¿qué pasa? Cuando uno cuenta algo que es tan sagrado, a veces hay personas que a lo mejor pueden entenderlo porque a lo mejor tuvieron un testimonio más o menos parecido o entienden lo que es buscar la verdad y tienen un testimonio más o menos parecido en cuanto a eso, lo que es buscar la verdad y encontrar a Jesucristo, ¿no? En su vida. Y entienden a qué me refiero cuando uno habla de encontrar a Jesucristo, porque Jesús es verbo y no es sustantivo. Claramente no es que se me apareció, como le pasó a José Smith, según dijo él en su relato, en la primera visión. Él dice que se le apareció Dios el Padre y Jesucristo. Bueno, pero tuvo tres relatos distintos. Uno dijo que era solamente Jesucristo, otro dijo que eran dos personajes, perdón, y ángeles, y en el tercero, que fue el de 1835, en 1838, perdón, dijo claramente que se le apareció Dios el Padre y Jesucristo. Y ese es el relato oficial que la iglesia enseña en estos tiempos. Bueno, desde que se oficializó la iglesia hasta el día de hoy. Pero yo no tuve una experiencia de esa característica. Y creo que todos los cristianos que somos conversos, porque tenés cristianos que nacieron dentro de la iglesia, porque los padres son miembros, entonces por una cuestión de tradición, ellos también son miembros de la iglesia y después logran tener su propio testimonio y capaz que también pasan un proceso. Yo no desmerezco a aquel que es miembro porque los padres son miembros o porque el abuelo fue miembro, porque ya viene de familia, ¿no? No desmerezco su relación con Dios, no desmerezco su conversión. Creo que todos pasamos por un proceso, o sea, no excluye claramente que la persona que nació dentro de la iglesia, porque los padres o los familiares, sus ancestros eran de la iglesia, no excluye a que no pasen un proceso y que Dios tenga un tratamiento especial con cada uno de ellos. Pero por ahí es distinta la historia del converso que busca, a lo mejor sin tener los recursos a su disposición para encontrarse con ese Dios. Lo hace quizás de manera más precaria y, es más, ignorando un montón de cosas. Es más la ignorancia quizás que otra cosa, porque no sabe cómo encontrarse con ese Dios. Simplemente
A lo mejor hay algo innato, hay algo que está dentro de uno que nos lleva a realmente entender de que Dios existe y que bueno, Él va a atender a nuestras oraciones. Emanuel en su canal dice, bueno, es muy raro que una persona que busca a Dios lo encuentra y después lo hace dentro de una iglesia que es distinta a la de sus padres. Como dando a entender de que por lo general uno cuando busca a Dios y es converso, o sea, es un converso, lo va a hacer siempre dentro de la iglesia de sus padres. Y por lo general no es así. Ahí disiento con Manuel porque Manuel me refiero al de pesquisas mormonas, el ex mormón que tiene su canal, es docente, vive en Estados Unidos, vive en Utah, en el estado de Utah. Disiento porque bueno, él generaliza mucho quizás y todos tienen diferentes experiencias. Hay un sinfín de testimonios, hay un sinfín de casos e historias y bueno, ninguno concuerda claramente uno con otro. Pero en el caso mío, todos en la Argentina, y eso es una cuestión que uno puede cuantificar, ¿no? No es que yo lo diga, sino está en los censos. La mayoría son católicos porque, bueno, antiguamente nacías y te bautizaban, y obviamente sin el consentimiento de uno, porque según la tradición católica, el bautismo es básicamente la bendición, donde eh, te bendicen y te bautizan, todo como todo junto. Entonces, por lo general, muchas familias, por tradición, hacían bautizar a sus hijos. Entonces, el censo de la iglesia en Argentina era bastante importante y significativo. Se hablaba casi de un 75% de los argentinos que eran católicos. No sé cómo será el censo hoy actualmente, pero seguramente habrá caído un poco. Pero por tradición siempre, Argentina, las familias eran católicas. Al igual que países limítrofes como Paraguay, por ejemplo, Uruguay, Chile. Pero en Chile ya no tanto. Chile ya no tanto. Más bien Paraguay. Pero volviendo a mi experiencia, yo busqué a Dios. Y en esa búsqueda, primero hice una oración por mi cuenta, que fue una noche. Había tenido una discusión muy grande con mi madre y decidí una noche apartarme y orar. Me fui y oré cerca de mi casa una noche, en una esquina, me acuerdo. El cielo estaba bien despejado en Santa Cruz, en Río Gallegos. Las noches, cuando el cielo está despejado, el cielo se pueden ver bien las estrellas y se veía muy bien la luna. Me acuerdo que más allá de la tristeza y el dolor que tenía, era lindo ver el cielo. Me daba cierta paz. En el momento que me encontraba quizás tan desolado y con falta de paz, el hecho de poder mirar al cielo me daba la paz que realmente necesitaba. Pero no solamente fue eso, sino la oración. Oré y bueno, quizás esa oración con lágrimas y con mucho dolor en mi alma no tuvo un impacto en ese momento. Eso es lo maravilloso. Por eso que lo considero algo sobrenatural, porque y eso es parte de cómo Dios obra en nosotros. Eh, Escuchando otros testimonios después, porque esto no es que uno lo descubre al otro día. Después, con los años, empezás a escuchar otros testimonios más o menos parecidos al mío. Eh, hay un punto de relación, y es que Dios nos va procesando. Es como que Dios nos lleva a un proceso y a un lugar, a un punto donde lo buscamos con mucho más fe, quizás, con mucho más ganas. Nos abstraemos de todo para buscarlo a Él. Y para lograr esa conexión tienen que pasar muchas cosas. Por eso digo un proceso. Por eso digo que pasan cosas para que podamos llegar a ese punto, a esa circunstancia. Y en cuanto a eso, hay un montón de puntos de relación con otros testimonios que he escuchado en mi vida. Volviendo a mi testimonio, eh, después de la oración no es que sentí una paz y me fui lleno, no. Fue una oración que la hice con toda mi alma, con todo mi corazón y con lágrimas. Pero el cambio no fue ese mismo día. Pasó algo que por eso digo que es algo es milagroso, porque después de eso, bueno, pasaron días, pasaron semanas, y con mis amigos los fines de semana íbamos al boliche. Realmente yo era joven, así que bueno, fuimos con mis
mis amigos al boliche, en Río Gallegos, todos los fines de semana había un grupo de misioneros que pertenecían a una iglesia evangélica, la iglesia Hijos del Altísimo. Ellos se caracterizaban, para el mundo quizás eran molestos, porque ¿qué pasa? En la calle principal, la céntrica, que en ese momento era Julio Argentino Roca y ahora se llama Néstor Carlos Kirchner, presidente Néstor Carlos Kirchner, había un cine que se llamaba Cine Carrera y estaba abandonado, no cumplía la función de cine, y allí estos chicos, que eran misioneros, paraban a la gente y le predicaban, le daban un mensaje. Le predicaban el mensaje de salvación a la gente que pasaba eventualmente por esa calle. Muchos, para evitarlos, ¿qué hacían? Cruzaban la vereda del frente. Porque, hoy reitero, por ahí parecían molestos. Parecía que te avasallaban. Pero yo seguí caminando con mis amigos. Mis amigos vieron que estaban los chicos ahí y siguieron el mismo carril. No nos cruzamos al carril del frente, a la vereda del frente. Seguimos por ese rumbo. Pero ellos siguieron de largo. No le dieron importancia a esos dos misioneros. Pero yo paré. Paré porque, si bien me iba a bailar, yo fumaba claramente, tenía vicios, pero yo quería cambiar. Yo ya había hecho una oración pidiéndole ayuda a Dios. Y estaba dentro de mí todavía esa petición de querer cambiar. Entonces, por respeto y también por curiosidad, yo paré. Algo dentro mío me dijo, pará. Aunque el aspecto de los chicos no era como los mormones, no tenían camisa blanca y corbata, no se veían prolijos, tampoco eran andrajosos, ni mucho menos, pero no tenían el target de los mormones que después yo conocí. Eran simplemente comunes, así vestidos normal, quizás una campera sencilla, mal peinados, pero tenían una Biblia en la mano. Y me pararon y me predicaron y me preguntaron si yo quería aceptar a Cristo. Y yo le dije que sí, que yo quería aceptar a Cristo. Hicimos una oración, nunca me voy a olvidar, eran dos. Me puse en posición de orar, ellos oraron también. Me dieron un apretón de manos y me dijeron: Dios te bendiga. Ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Después de eso, reitero, no es que mi vida cambió. No es que fui al boliche y dije, no, ya no quiero fumar, no quiero tomar, me vuelvo a casa. No, fumé, tomé. Como que nada hubiera pasado, como que esa oración no lo hubiera hecho. Pero algo pasó. Algo pasó porque... Por eso se habla de la semilla de mostaza, porque la semilla de mostaza es la más chiquitita de todas las semillas, pero cuando comienza a crecer es como un árbol, es un árbol muy grande que da lugar a las aves. Las aves pueden anidar allí. Es un árbol de gran envergadura. Esa analogía que tipifica que quizás mi semillita pequeñita de buscar a Dios esa noche, cuando me fui y oré esa noche mirando al cielo, y ahí todo comenzó. Y después, concatenadamente, esa otra experiencia cuando iba caminando el boliche y acepté a Cristo, de esos dos jóvenes que no eran andrajosos, pero no era el target de dos misioneros como los misioneros que uno está acostumbrado a ver, mormones o testigos de Jehová, camiseta blanca, corbata. No daban ese target, eran comunes. Yo paré y hice esa oración de entrega. Y ahí comienza el cambio. Ahí comienza mi interés por comenzar a leer la palabra. Yo no creo en la magia, sinceramente nunca creí en la magia, ni tampoco no soy una persona que se deja llevar por la metafísica, y mucho menos. Más allá de mi relación con Dios, nunca lo hice ni antes ni ahora, desde esa experiencia que tuve. Pero sí creo en Dios y lo relaciono íntimamente con Dios. Por eso digo, es un proceso. Por eso digo que estamos en proceso. Por eso siempre digo, no es el hombre buscando a Dios, sino es Dios
buscando a sus hijos. Por eso la palabra dice que Dios es como la gallina que va a juntar a sus polluelos debajo de sus alas. O sea, Dios busca a sus hijos. Es una analogía que habla de como una gallina buscando a sus polluelos y poniéndolos debajo de sus alas. Nosotros somos sus hijos y Dios nos busca a nosotros. Quizás hay mucha gente que dice, ¿por qué yo hago esto, aquello y no tengo una conexión con Dios? No puedo creer en Él. Por eso digo, es Dios buscando a sus hijos y hay un tiempo. Hay un tiempo y tiene que haber un proceso previo. Es muy difícil que si antes no existió un proceso determinado, si no fuimos pasados por el fuego, con experiencia, si no anduvimos por el desierto, si no nos sentimos tan pero tan vulnerables de buscarlo a Él, es muy difícil, es casi imposible que podamos tener ese testimonio. Testimonio, que lo hace sagrado y lo hace como una huella digital, que me identifica a mí, mi testimonio me identifica a mí. Es único e irrepetible, mi testimonio. Ese testimonio fue el que le estoy contando ahora, que es sagrado, lo comparto y le estoy dando una perla de gran precio. Hoy comparto lo más sagrado que tengo, que es mi testimonio. Ruego que no lo pisoteen, ruego que lo valoren, porque también el Señor lo decía, que la palabra de Dios es una perla de gran precio y que a veces nosotros la tiramos a los cerdos. El cerdo no la valora, no la respeta. Ruego que este testimonio, que es la perla de gran precio de mi vida, pueda caer en buenas manos. Sin lugar a dudas, habrán personas que se van a burlar, se van a mofar, habrán personas que la van a llevar al terreno empírico de la ciencia, habrá personas que quizás lo llevan por el lado dogmático, y todo eso para sacarle la veracidad a la experiencia. Pueden hacer lo que quieran. Al Señor también se lo hicieron. Cuanto más a mí, que no soy nada. Al Señor no le creían y ellos mismos veían los milagros que el Señor estaba haciendo. Así que no me llamaría la atención si no me creen. Pero yo sé, y no tengo ninguna duda, que a alguien este testimonio le va a hacer mella. A alguien esta semillita de mostaza que le estoy contando que me pasó en mi vida le va a dar un buen efecto en su alma, en su corazón. Porque se trata de una persona que buscó a Dios y no buscó una religión. Yo busqué a Dios. Ese fue el comienzo de todo. Y después van todas las otras experiencias que están en el video número 1 y número 2, que yo titulé La Iglesia Mormona es la Iglesia de Jesucristo. Porque después de esa experiencia grande que tuve yo, de esos procesos, de esa aceptación por medio de esos dos chicos que predicaban el Evangelio, que eran de la Iglesia Hijos del Altísimo, comenzó ese cambio. Dejé de fumar. De un día para otro yo fumaba un atado y medio, dejé de fumar. No fumé más. Ese vicio nunca más lo tuve, nunca más. Desde esa experiencia hasta ahora, nunca más tuve el vicio del cigarrillo. Y como les dije en videos anteriores, comenzó a surgir en mí el amor. Hay gente que dice, ¿y qué es el amor? Porque hay en ese canal de pesquisas mormonas, tiene la particularidad que, más allá de que son ex mormones, hay mucha gente que es atea. Y yo no desmerezco el ateísmo. Simplemente a veces me sorprende que, habiendo sido cristiano de la iglesia, hijo de la iglesia mormona, de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, se vuelven ateos. Los respeto claramente, no los juzgo. Es más, los abrazo y los amo. Los amo y ruego a Dios de que puedan tener un testimonio de Dios en sus vidas. Pero solamente me llama la atención, yo qué sé. Nada más que eso, simplemente, con todo el respeto que se merecen. Y hay gente que, como les decía, son ateos, por ahí comienzan a cuestionar todo, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es Dios? ¿Viste? Preguntas que tienen respuesta, claramente. Pero bueno, la pregunta que yo también les hago, porque ellos me preguntan cosas muy profundas, yo también les preguntaría, ¿están dispuestos a ver la verdad?
¿Están dispuestos realmente a buscar a Dios? ¿Están dispuestos a escuchar sin anteojeras, sin sesgos? Bueno, porque esto no es ciencia. Esto no es más 2 4. Esto es algo exógeno, que escapa de la ciencia. ¿Puede ser observada y mirada con los anteojos de la ciencia? Sí, claro que sí. Pero aún así van a haber cosas que no responden al patrón, al sistema epistemológico de la ciencia. La ciencia es algo que el hombre interpreta. El hombre da sus teorías y llegamos a conclusiones como leyes, pero estamos muy alejados de la ciencia de Dios. De hecho, Dios permitió que el hombre obtenga la ciencia. Adán y Eva comieron el fruto del bien y el mal, de la ciencia del bien y el mal. Había muchos frutos y comió el fruto prohibido. Así que la ciencia es parte del plan de Dios. Dios acepta la ciencia y de hecho por eso también viene un resurgir, un liberalismo, que bueno, según el estudio occidental, nosotros acá en Occidente le llamamos el siglo de las luces, ¿no? El siglo de las luces que da comienzo, bueno, básicamente a sacar a Dios de la escena, sacar a Dios del centro y poner al hombre en el sentido de entender que la ciencia, el actor principal es el hombre por medio de la razonabilidad, por medio de la sapiencia, y no a Dios. Y cuando digo a Dios, justamente me refiero al Dios que se enseñaba en esos tiempos. Estamos hablando de la Edad Media, donde la iglesia tenía, y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a la iglesia católica, tenía todo el dominio del conocimiento, de todos los saberes, de la interpretación, inclusive de la teología y del Dios mismo. Entonces había poca libertad, estaba cercenada la libertad, estaba coartada. Era como un sol que estaba obstruido por la niebla, tipificando la luz que es la verdad, ¿no? La verdad estaba oculta. Después de ese rotura que hubo de allá en el cielo y pudo entrar la luz, se comenzó a dar estos movimientos, ¿no? Filosóficos, científicos, donde bueno, claramente surgen los verdaderos pensadores libres, ¿no? Libres de toda coerción. Y bueno, gloria a Dios por eso, porque eso da comienzo a que la ciencia se desarrolle en plenitud, como se está desarrollando hasta estos tiempos. Claramente todo eso es parte del plan de Dios. Por eso digo, si hay un proceso individual en cada uno de nosotros, como puntualmente en mi caso, también hubo un proceso sin lugar a dudas en el mundo. Por eso que existió el oscurantismo, para que podamos entender qué es la libertad de obrar a Dios en todo momento y en todo lugar. Por eso que buscamos realmente buscar a Dios sin que haya intermediarios. Claramente en ese proceso van a haber personas que representan esa libertad, pero también aún así también están con algunos sesgos y algunas anteojeras, porque es muy difícil desconstruir todo de un día para el otro. Lleva tiempo. Primero me saco el saco, después me saco el chaleco, después me saco la camisa. O sea, básicamente estoy haciendo una analogía que es un proceso desconstruirse. No es que te vas a desconstruir de un día para el otro. Y en ese proceso pasan quizás años, décadas y hasta siglos quizás. Me refiero a que hay un proceso, como hay un proceso en la conversión de un individuo, también la hubo y existió en el proceso que sufrió y que sigue sufriendo todavía la Tierra, con todos esos sesgos que todavía siguen existiendo, a lo mejor no tanto como en la época medieval, sin lugar a dudas, pero todavía hay iglesias que son muy ortodoxas, muy tradicionalistas, que no salen de allí. Les gusta el dogma y las cegueras intelectuales, les gusta tener cegueras y sesgos, pero bueno, allá ellos. Los que conocimos la verdad buscándola, la vamos siempre a tratar de salvaguardar. Vamos a tratar siempre de testificar de que la verdad es la única forma de poder conectarnos con Dios. Y que Dios
Y que Jesucristo claramente es la verdad. Cristo es el camino y es la verdad y es la vida. Y encontrarnos con Cristo es eso, justamente. Por eso digo, mi testimonio tiene que ver con eso, con un encuentro con Jesucristo. Yo no me encontré con una iglesia, yo me encontré con Cristo. Porque a partir de ese cambio, como les decía, después de esa oración de entrega en esa calle, comencé a buscar a Dios, dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de hacer las cosas que estaban mal, comencé a hacer deporte, terminé mis estudios, me anoté en una escuela nocturna para terminar. Yo tenía 17 años, había dejado de estudiar, había quedado libre 2 años porque yo trabajaba. Yo iba a una escuela comercial, vespertina, y dejé. No quedaba libre, no iba. Después de ese encuentro me puse las pilas, como decimos acá en Argentina, me puse las pilas, me anoté en la escuela nocturna, comencé a estudiar, terminé mis estudios con 19 años, también perito mercantil, auxiliar contable, después de ahí empecé a hacer cursos, bueno, trabajé, fui muy bendecido. Si bien cuento mi experiencia en los videos anteriores, cuento mi experiencia cuando se quema la casa, y cuento lo trágico, ¿no? Que perdí todo y que pude ver la miseria de lo que es la falta de formación cristiana en los miembros porque no tuvieron el target o no estuvieron a la altura de las circunstancias de acercarse y darme un abrazo fraterno, de darme contención. Y ahí yo viéndolo en perspectiva hoy, ya con el diario del lunes, yo digo, no, un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. No se le puede pedir peras al olmo. No está en su esencia hacer eso porque no están formados, y no se trata de una formación intelectual, ni académica, ni teológica. Tiene que ver con algo que no es tangible, claramente. Estamos hablando de algo espiritual. Si no tenemos realmente esa conversión, que no pasa por leer un libro, que no pasa por ir a un seminario, que pasa por ese proceso que les acabo de contar con respecto a mi conversión, que coincide con, salvando diferencias, porque también digo que cada testimonio es el ADN o es la huella digital de cada uno, pero me refiero que teniendo en cuenta los matices y cómo uno busca a Dios, eso es lo que nos hace únicos. Y eso es lo que también nos hace realmente entender de que cuando pasan estas cosas, tenemos que ser solidarios y empáticos. Y tiene que estar en nosotros el amor, porque el amor es la cuota que viene de parte del Señor. Contando mi testimonio de esos videos, bueno, se armó polémica en el canal de Manuel de Pesquisas Mormonas. Porque claro, alguno decía, sí, pero bueno, él dice en su video, en su testimonio cuenta que él sintió el espíritu cuando los mormones daban las charlas. Y Manuel dice, yo dudo que haya tenido el espíritu. Y bueno, es como que también me pone mal porque me sacan a mí que yo pueda contar, como que yo soy un objeto a estudiar y ellos se ponen a debatir de mi experiencia como que yo no me puedo defender solo. Pero claro que yo me puedo defender solo, Manuel y a todos los que estaban allí. Yo te tengo que decir a vos, Manuel, que yo sentí el espíritu. Porque el espíritu, y ahí está también la ignorancia de muchos, no digo que vos seas ignorante, Manuel, pero digo a veces con solamente leyendo libros no entendemos realmente de qué se trata el espíritu. El espíritu, cuando uno dice espíritu, estamos hablando claramente del Espíritu Santo. La palabra de Dios está acompañada siempre, en todo momento y en todo lugar, del Espíritu Santo. Porque cuando Jesucristo se bautizó, una paloma simbolizaba al Espíritu Santo, que es el consolador, es el que viene a consolarnos y aparte a guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Es el que viene a darnos a nosotros las sensaciones de lo que es la esperanza, de lo que es la fe, de lo que es el amor. No podemos tener amor por nosotros mismos. O sea, ese amor verdadero que habla Pablo en las epístolas de Corintios, que dice que el amor no es fingido, que el amor no busca lo suyo, que el amor no es contencioso, ni se envanece, que no tiene envidia ni malicia, que el amor todo lo puede. Ese amor que describe Pablo en esa epístola, y que también cuando dice que, bueno, si no tenemos amor no somos nada. Podemos hablar en lenguas, podemos interpretar lenguas, podemos tener el don de revelación, pero si no tenemos amor, no somos nada. Reitero, podemos hablar en lenguas, podemos tener el don de revelación, el don de interpretación de lenguas quizás,
Pero si no tenemos amor, no somos nada. ¿Entendemos lo que estamos diciendo? ¿Entienden lo que les digo? Que no lo digo yo, está en la palabra de Dios. Si no tenemos amor, no tenemos nada. Nada. Podemos ponernos camiseta blanca, corbata, ir todos los domingos a la capilla, como hacen algunos mormones, tener nuestra recomendación al día, ir al templo, pero si no tenemos amor, no somos nada. Nada. Y el amor no es algo que se compra y se vende. El amor viene producto de. Es la sinergia, es la relación con algo que es intangible, es abstracto, que es la relación con nuestro Dios. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, con Jesucristo, el Señor nos bendice con la compañía del Espíritu Santo. Es una sinergia, nos retroalimentamos, es algo simbiótico. Pero volviendo al caso de la historia de ese debate que se armó a espaldas a mí, ¿no? Porque yo no participé de ese debate, me hubiera gustado estar en el debate para que me pueda defender, claramente, yo soy el testigo. Yo tuve las charlas y yo digo, yo sentí el Espíritu y lo vuelvo a decir, yo sentí el Espíritu. A mí no me van a decir que yo no lo sentí, porque yo lo sentí. Ahora yo le voy a explicar a ustedes que son tan analizadores de cosas espirituales y son jueces y señores a la hora de juzgar, porque ponen el martillo arriba de la mesa y juzgan y condenan y se burlan. Y un mormón se burla o por ahí no es que se burla, pero sí pone en tela de juicio mi experiencia. Y Manuel, que lo hace yo a Manuel lo aprecio, aunque no lo conozco, aprecio lo que hace y lo valoro. Siento que es una persona generosa y que siento que tiene un muy buen corazón, Manuel, pero por ahí no me gustó eso. Noto que tuvo falta de tacto hacia contar esa experiencia que para mí es muy sagrada y ponerla ahí arriba de la mesa y que cada uno haga la cirugía que más les parezca, sin darse cuenta que el paciente todavía está vivo y puede defenderse. Yo soy el paciente. Yo di mi testimonio que es sagrado y lo estaban desmenuzando arriba de la mesa sin que me pregunten a mí. Y yo les tengo que decir que yo sentí el Espíritu. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque no solamente voy a decir, sí, yo sentí el Espíritu y por qué. No, yo les voy a explicar por qué. Porque la palabra de Dios, y aparte es otra, yo digo sentí el Espíritu, pero no te dije en qué charla. Si fue en la charla 1, en la charla 2. Y algunos me dicen, no, pero Dios no puede validar a los mormones porque están en el error. Y ahí les tengo que decir que se equivocan. Dios valida su palabra. Dios no es que valida una institución religiosa, Dios valida su palabra. Cuando vamos a hablar del bautismo y nos enfocamos en la Biblia y hablamos del bautismo de Jesucristo, cuando Juan el Bautista lo bautiza en el río Jordán y se narra todos los hechos que ya conocemos los que somos cristianos o hemos leído la Biblia, Dios es como que respalda esa historia bíblica, la respalda su palabra. ¿Y cómo es que la respalda? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que desciende en forma de paloma, no es que viene todo el poder hacia mí, no, simplemente es la influencia. Es como también los misioneros lo explicaban y lo enseñaban, creo que están bastante bien enfocados en cuanto a eso, porque es como el sol, es un rayito de sol que cae. No es todo el sol, es un rayito del sol. Y quizás ni siquiera es un rayito, es el pequeño resplandor del sol que cae para iluminarme, para darme la visión de que eso que estoy leyendo o estoy escuchando, que está en la Biblia, es verdadero. Los misioneros en muchas de las charlas dicen cosas que son verídicas y que son respaldadas por el Espíritu Santo. Y ahí muchos van a decir, no. Es más, muchos evangélicos van a decir, no, Dios no va a respaldar eso, porque los mormones están errados, entonces Dios no va a respaldar eso. Pero están equivocados. Están equivocados los evangélicos que dicen que no, Dios no respalda lo que un mormón pueda decir, porque cuando está diciendo cosas que están en la Biblia, Dios va a respaldar eso. Ahora, si ya comienza a hablar de la visión que tuvo, el relato de la primera visión, bueno, eso quizás Dios no va a respaldar porque eso no pasó, eso es una fábula. Tampoco Dios va a respaldar la historia del libro de Mormón. Por eso que tanto me costaba a mí creer en esa historia, porque ahí viene todo, porque a mí siempre me costó digerir la historia del libro de Mormón. Sentía algo como que me quedaba acá.
me quedaba acá. El relato de la primera visión, cuando tuve que aprender en la misión, me costó muchísimo porque no sentía que era cierto. Y yo tenía que enseñar el relato de la primera visión. No me quedaba, es como que algo dentro mío me decía, esto es una historia, una fábula. Pero volviendo a la historia, y cuando yo les digo, sentí el Espíritu cuando venían los misioneros, sentí el Espíritu. Porque hablábamos del bautismo, hablamos de la fe, hablamos del arrepentimiento, leíamos escrituras de la Biblia, hasta ahí no tocamos el libro de Mormón. Comenzamos a tocar el libro de Mormón ya a partir de la charla, creo que número 4 o 5, cuando ya hablamos de cosas puntuales que tenían que ver con José Smith y bueno, y el libro de Mormón, claramente. Pero por eso digo, las charlas eran 7 charlas. Y las 4 primeras charlas eran muy bíblicas. Eran muy bíblicas. Y lo bíblico siempre, en todo momento y en todo lugar, es respaldada por el Espíritu Santo. Por la influencia del Espíritu Santo. Porque hablamos de la fe, porque hablamos del bautismo, porque hablamos del arrepentimiento, porque leemos escrituras que están en la Biblia, porque empezamos con una oración y terminamos con una oración en el nombre del Padre y terminamos en el nombre de Jesucristo. Claramente el Espíritu Santo acompaña todo ese proceso, lo acompaña porque estamos hablando de Cristo. Ya decir la palabra Cristo, Jesucristo tiene poder. Yo digo Jesucristo ya tiene poder en tu vida. Yo digo Jesucristo ya está impactando en tu vida. Yo digo Jesucristo puede cambiar tu vida, ya está haciendo algo. Esa palabra ya, algo está haciendo en tu vida. Y vos decís, desde el punto de vista científico, no, ¿qué estás diciendo, Adrián? Si no tiene ningún poder gramatical, ¿por qué va? No, tiene un poder. En el nombre de Cristo tiene poder. No, no lo crean, pero es así. Es así. Y cuando ellos nombran a Cristo, cuando hacemos, obviamente que sentí el Espíritu. Obviamente que sentimos el Espíritu en mi casa. Cuando orábamos y cantábamos himnos, los himnos también están plagados de escrituras bíblicas. Sentí el Espíritu. Bueno, claramente en las primeras charlas. Yo no dije que sentí el Espíritu en todas las charlas. Dije que sentí el Espíritu. Por eso que no me preguntaron nada. Simplemente pusieron a hacer un debate de lo que yo conté sin tenerme presente a mí y que yo pueda ahondar un poco más en la experiencia que había tenido. Eran 2 videos y solamente Manuel subió uno. O sea que claramente no está en él la intención de poder hablar de Dios. La intención de Manuel es simplemente que hablamos mal de la iglesia. Por eso que ahí está nuestra diferencia grande, porque yo lo que más quiero es que la gente vuelva a Dios y que trate de entender de que Dios es el camino, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que no está dentro de los oráculos de la iglesia mormona, no está. Y en mi testimonio del video número 2 lo explico desde lo que es el pragmatismo, de lo que es la practicidad del Evangelio, que no está llevado a cabo o que no lo llevamos a cabo en el diario vivir de un santo de los últimos días. El santo de los últimos días cree y cree que es un requisito sine qua non, solamente cumplir los mandamientos. Ellos creen que para tener la verdad hay que cumplir los mandamientos, cuando en realidad la única forma de tener la verdad es buscando a Cristo. Buscamos a Cristo y consecuentemente obtenemos la verdad. Y consecuentemente nos motiva espiritualmente, por medio de esa sinergia que se forma, por medio del Espíritu Santo, a que podamos ser obedientes, a que podamos tener rechazo por fumar, a que podamos tener rechazo por las cosas malas del mundo, el adulterio, lo que sea, adulterio, fornicación, juego, ludopatía, todo lo que es malo y es erosivo y perjudicial para nuestra relación con Dios. Eso es la primera capa, porque claramente estamos tan lejos de Dios que para poder acercarnos a Dios tenemos que pasar tantas capas, tantos procesos. Yo estoy hablando de lo mundano y la primera capa, pero la relación cristiana es como una cebolla, tiene muchas capas.
Estoy hablando de lo más superficial, que es simplemente el hecho de sentir el Espíritu, pero uno con su relación con Dios puede pasar muchos niveles a un punto que puede tener una conexión con Dios muy grande al grado de tener visiones, sueños, revelaciones, no sé, visiones. Eso para una persona que no cree en Dios podría llegar a ser como una fantasía, una falacia, un no sé, pero hay gente que no lo va a entender, no lo va a creer porque es un mundo espiritual que no puede ser medible y cuantificable según los anteojos de la ciencia, ¿me entienden? No responde el método epistemológico, porque no es ciencia. No es ciencia, hay que sumergirse en un mundo espiritual. Y no es que simplemente yo me sumerjo en un mundo metodológico, porque también eso es lo que la iglesia enseñaba cuando yo era misionero. Había un método, ellos le decían el método de Dios. Es como que había un método para acercarnos a Dios. Era seguir todos sus pasos, fe, arrepentimiento, bautismo y imposición de manos, o sea, bautismo de fuego. Eso se llamaba en esa época que yo era misionero el método de Dios. Cuando en realidad Dios no tiene un método. Dios no tiene métodos. Dios no tiene métodos. O sea, Dios tiene una forma de una relación con vos que quizás es distinta a la de Pepe, de Juan, de Santiago, de Lucas, de Marcos. La relación es distinta. Fíjense los testimonios. El testimonio de Pedro, pescador, con su testimonio con Jesucristo, totalmente distinto al testimonio de Nicodemo y totalmente distinto al testimonio de Pablo, de Saulo. Saulo perseguía a la iglesia. Saulo era Pablo, o sea, Saulo, que después fue Pablo. Saulo perseguía a la iglesia, los torturaba, porque él era muy creyente en el Dios judío, él era creyente en Dios y creía que ellos eran una secta. Él le decía la secta de los, de los nazarenos, la secta de los nazarenos, y los perseguía, los torturaba, hasta matarlos. Después que tiene su experiencia con el Cristo, con Cristo que ya no era el Cristo terrenal, era el Cristo que ya había muerto y había resucitado y ya estaba exaltado. Él tuvo el privilegio de tener esa visión de un Jesucristo exaltado y glorificado. Él no conoció al Cristo común, que conoció Pablo, Pedro, Marcos, Lucas y todos los apóstoles, Mateo. Él tuvo la posibilidad de conocer a Jesucristo, el que estaba exaltado, glorificado. Y de pasar a perseguir a los cristianos pasó a estar en las filas de los cristianos. Y dio su vida, predicó y recorrió diferentes ciudades y pueblos predicando en el nombre de Cristo. No se predicó a sí mismo, no predicó a Pedro, no predicó a Marco, no predicó a Lucas. Él predicó a Cristo. Por eso que también se contrapone al sistema que tiene la iglesia de hablar de profetas y exaltarlos. Se predica a Cristo. Ese es el Evangelio. Yo le decía, volviendo a mi experiencia con Manuel, porque hablé con Manuel, y yo le dije que el Evangelio no es simplemente demostrar científicamente que es verdadera la iglesia. El Evangelio de Cristo, y por eso que también es muy difícil que entendamos el Evangelio con las anteojeras o el sesgo dentro de la iglesia mormona, que es tan metodológica, es tan dogmática, que se habla de tenés que hacer esto y aquello para obtener, cuando en realidad no es así, hay libertad. La verdadera fe es libre, te sumergís en la fe y vas a obtener lo que Dios quiere en su momento. Por eso digo, bajo ese proceso que solamente Dios sabe, que vos tenés que pasar para ir creciendo etapa por etapa. Y bueno, así como dije, hice una analogía con la cebolla, sacando capas para poder pasar niveles. Pero volviendo al caso de nuestra relación con Dios, no es que uno hace las cosas y por eso obtiene la salvación. O sea, no es por obras, es el resultado de la fe. Obviamente la fe va concatenado de esas obras. O sea, tengo fe
porque creo en el Señor, tengo fe, esa fe también me retroalimenta, es algo simbiótico, genera que haga buenas obras, claramente. Y bueno, y eso hace que yo progrese y bueno, y tenga la compañía del Espíritu. Pero no es metodológico. No es que hay un método, tenés que hacer esto y esto, esto, y este método funciona para mí. Quizás el método que funcionó para mí no funciona para otro. Inclusive el mismo método que yo tuve en mi comienzo, si yo me hubiera apartado y me hubiera enfriado, porque te alejas de Dios y es como que te vas enfriando un poco, quizás quiero volver a hacer lo mismo y quizás no es así. Tengo que seguir otros pasos. Solamente los tengo que descubrir yo, porque capaz que estoy en una etapa distinta, estoy en un desierto, quizás solamente uno sabe en qué condición se encuentra y qué es lo que tiene que cambiar. Porque acá estamos de paso, eso es indudable, estamos de paso, esta vida pasa así, pasa tan rápido, pasa la vida muy rápido. Y a veces nos encerramos en estupideces, en dogmatismos y en cosas insensatas sin entender de que estamos acá para poder ser mejores. Y no vamos a ser mejores si estamos encerrados en un sesgo o en un dogma. Tenemos que entender de que Jesús es verbo y eso no es porque lo dijo Ricardo Arjona en un tema musical que dijo Jesús es verbo, no es sustantivo, porque en la Biblia lo dice. Jesús es verbo, no es sustantivo. Es verbo es amor, es fe, es consagración, es esfuerzo, perseverancia. Eso es Jesucristo. Pero en realidad Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por medio de Él. O sea, no vamos a ir al Padre por medio de José Smith y de sus profetas como Brigham Young y todos los profetas que existieron. El único camino es Cristo. Por eso que la iglesia mormona tiene hace agua por tantos lados, porque se saca a luz la vida de José Smith como el profeta restaurador. Bueno, ya la restauración tiene muchos grises, ya lo hablamos en los videos anteriores. La traducción del libro mormón, bueno, bastante raro todo. Las visiones que tuvo, que eran 3, las fue modificando. No te puedes olvidar de algo tan majestuoso como haber visto al Padre y al Hijo y haber dicho la primera vez que era Cristo, después dijiste que eran 2 personajes, no sabes quiénes eran, y después, 2 años después, 3, decís que sí, sabes que es el Padre y que es el Hijo. O sea, totalmente inconsistente, totalmente turbio. Pero ya el libro de Mormón también. Primero él decía que su relato decía que se le aparecía Nefi, después dijo no. La iglesia dijo que no, claramente que no era Nefi, que era Moroni. Y el libro por sí solo hace agua por todos lados. Tiene muchos matices que deja mucho que desear, porque deja expuesto el hecho del color de la piel, como que somos malditos, porque, bueno, si Dios maldijo por la desobediencia, le dio un color, y eso eran los lamanitas, que eran piel oscura. Y tipificaba y relacionaba que aquellos que eran obedientes eran blancos como la leche, como la nieve, eran una blancura especial, eran bellos. O sea, relaciona entonces, la gente entiende. Y esto ya tiene que ver con algo como las grandes sectas, las sectas secretas, como el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, por eso perseguían a los negros, porque relacionaban que el color de la piel era por la maldición que Dios le había dado a Caín, bueno, que se le había propiciado a Cam, que era el hijo de Caín, y esa marca que habla la Biblia, ellos interpretaban en Ku Klux Klan, interpretaba de que es el color negro, o sea que los negros son los que tienen la maldición, y eso claramente fue lo que pasó en la historia, porque por eso fueron tan perseguidos los negros, los africanos, porque se creía que era un pueblo maldito y que los blancos éramos bendecidos. Fíjense la ignorancia de interpretar mal una escritura o de ser dogmáticos nos lleva por ese terreno. Estamos hablando de gente que dice que cree en Cristo y persiguió y mató y torturó y esclavizó, hizo cosas terribles hacia otro ser humano que eran seres humanos claramente y los hicieron sufrir a un nivel increíble. Cristianos, estamos hablando ya de la era cristiana, estamos hablando de la época cristiana, todo producto de una mala interpretación. Obviamente,
No se trata simplemente de la mala interpretación, se trata de no tener el Espíritu Santo, porque la gente aún la más ignorante que pueda existir, si tiene la pizca del Espíritu Santo, no va a tener bajo ningún punto de vista ese odio hacia ninguna persona. Porque justamente uno de los frutos del Espíritu Santo, Pablo habla de los frutos, es el amor. Es el amor. Cuando uno tiene la compañía del Espíritu Santo, uno de los frutos es el amor, es la paciencia, es la benevolencia, es la misericordia. Esos son frutos del Espíritu Santo. Y claramente esta gente que conformó esos grupos sectarios, esos grupos secretos, que hasta actualmente existen, existen esos grupos secretos, están fundados en esa interpretación bíblica que habla de la maldición de Cam, el hijo de Caín, que esa marca es el color negro. Entonces, en el libro Mormón se vuelve a decir básicamente lo mismo. No dice que es el hijo de Caín, del hijo de Adán, simplemente habla de una tribu, un pueblo, que era el hijo de Leí, que vino a América junto con sus otros hijos, con Nefi, con Lamam, con Lemuel. Bueno, uno de ellos, Lamam, junto con su hermano Lemuel, se rebelaron y bueno, Dios los castigó a ese pueblo y les puso color negro, para que todos supieran que ese pueblo era el pueblo maldito, es el pueblo que Dios había castigado. Básicamente muy parecida a la historia de Cam, o sea, coincide muchísimo con la historia de Cam. Entonces, eso es un acto de racismo. O sea, es volver atrás, es volver a historias de la época del Antiguo Testamento. Por eso digo, Jesús vino a marcar un meridiano. Jesús marcó un meridiano, un antes y un después. Entendamos que Él vino a marcar el fin de una era y el comienzo de otra nueva era. No vino a abolirlos a la vieja ley, sino vino a cumplirla. Jesús vino a cumplir la ley. Y si no entendemos eso, por eso que los mormones siguen trayendo cosas que pertenecen al Antiguo Testamento a la época nuestra. Lo hizo José Smith claramente cuando trajo la poligamia, trajo que él podía traducir esas escrituras que estaban en esas planchas de bronce y de oro, que estaban escritas en egipcio reformado, bajo un método que ni siquiera constituye lo que el Señor enseñó en el Nuevo Testamento, cuando el Señor nos enseña que la única forma de interpretar es por medio del Espíritu, por medio del don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Pero José Smith, para hacerlo un poco más místico, usó las piedras del Urim y el Tumim y un sombrero, volviendo más o menos miles de años atrás, casi 2000 años atrás de la historia, con métodos que el Señor claramente enseñó que ya no se usan. Y no es que pasó de moda, sino es que Dios ya nos dio el Espíritu. Por eso esa es la diferencia. En el Antiguo Testamento no estaba el Consolador, no estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a la tierra cuando Jesucristo es bautizado. A partir de ahí tenemos la presencia del Espíritu Santo. Eso es otra cosa que la iglesia no quiere enseñar, o algunas iglesias no enseñan. El Espíritu Santo llega a la tierra cuando Jesucristo es bautizado. Cuando aparece esa palomita, aparece la paloma y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, se lo dice Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesucristo en el río Jordán. A partir de allí está la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué función cumple? Bueno, es el consolador, el que nos consuela, el que nos guía, el que hace que tengamos nosotros, por medio de nuestra fe, sus frutos, el fruto del Espíritu: amor, benevolencia, paciencia, longanimidad, gratitud, perseverancia,
Fíjense la cantidad de atributos, amor, paciencia, longanimidad, tantos atributos que son propios del Espíritu Santo. Gratitud, longanimidad, amor, perseverancia, todos frutos que son del Espíritu Santo. Por eso yo sentí el Espíritu Santo, Manuel. Manuel, yo sentí el Espíritu Santo. A vos, mormón que defendés la iglesia, yo sentí el Espíritu Santo porque el Señor nos dijo en su palabra que Él siempre va a apoyar su palabra, siempre, siempre. Además, Él dijo algo que también es bastante importante, que si nosotros no predicamos su evangelio, dice, las piedras hablarán. Se lo decía a los discípulos, también se lo decía a los fariseos, a los judíos, que si no predicaran ellos, porque es como que le decían, ¿cómo puede ser que hay tantos que te predican tu nombre y te siguen? Y Jesús le dijo, bueno, si ellos no predican, las piedras hablarán. Y cuando Jesucristo hacía un milagro, había una gran conversión de alguien, de algún individuo, ¿no? De una persona que era convertida. Jesús le decía, ve y dile lo que el Señor ha hecho por ti. Que tú no veías y ahora ves. Que tú no caminabas y ahora caminas. Que tu piel estaba enferma con lepra y ahora ya tu piel está sana. Que eras prostituta y el Señor te perdonó. El Señor te hacía el milagro y consecuentemente decía, ve y no peques más también. Comparte lo que yo hice por ti, ve y no peques más. La forma de predicar el Evangelio es ese, no es que el Señor le decía, bueno, ahora anotate en un seminario que van a dar mis apóstoles. Ahí está Pablo, anotate que hay un seminario y te va a formar para que puedas predicar mi Evangelio. Lucas, dale una camisa y una corbata para que se vista bien. Y córtale el pelo para que vaya y predique mi Evangelio. No. Así como estabas, así como te encontrabas. Le decía, tu fe te ha salvado. Ve y no peques más. Y comparte y dile al mundo lo que yo hice por ti. Esos eran los convertidos. El Señor buscaba predicadores. Buscaba gente que esté convertida. O sea, el Señor convertía por medio de su enseñanza, por medio de los milagros. Si no lo hacía el Señor mismo, lo hacían los discípulos. Y ellos compartían de manera natural, pero aparte el Señor se los decía, anda y comparte. A veces le decía que no lo haga, pero cuando decía que no lo haga seguramente era para que lo haga. Pero esa era la obra evangelizadora. Evangelizar era compartir tu experiencia. No era sumergirte en la teología, la erudición de grandes libros y salir a hablar de lo que es la fe cristiana. No. Para nada. Era simplemente compartir tu experiencia. Por eso que está mal enfocado el proselitismo de la iglesia mormona. Aparte de todas las inconsistencias que tiene la iglesia, que la primera visión tiene 3 narraciones distintas, el libro de Mormón que hace agua por todos lados, los medios por los cuales José Smith teóricamente tradujo el libro, hace agua por todos lados, los testigos que después se dieron vuelta y son apóstatas también hacen agua por todos lados. Si queremos, vamos a hablar también de las pruebas científicas que no le dan ni una cuota de veracidad al libro de Mormón, ni de un aspecto historiográfico, ni siquiera del aspecto lingüístico ni gramatical, ni siquiera del aspecto más profundo de la ciencia, lo que tiene que ver con el ADN. No hay nada, no hay indicios arqueológicos, o sea, nada, no hay ningún indicio que le dé algún mínimo grado de veracidad al libro de Mormón. Después, la perla de gran precio tampoco. Sabemos que era un paramino, que lo compró José Smith, unos garabatos escritos en egipcio reformado que no tienen nada que ver con algo bíblico. Bueno, todo eso es una fantasía, cosas de niños, básicamente. Cosas de niños, bueno, eso todavía la iglesia lo sigue enseñando como que es la perla de gran precio, es otro libro canónico. O sea, tantas inconsistencias. Y eso es la primera capa. Si nos sumergimos un poquito más en lo profundo, tiene que ver con la actitud, la conducta que tiene un mormón, un santo de los últimos días que está tan lejos de un verdadero cristiano.
Y como siempre digo, a las pruebas me remito, mi propia experiencia. Y hasta el día de hoy vos vas a ver que están encerrados en su mundo, están abstraídos de todo. Un profeta que no recibe revelación, que no sabe lo que pasa en el mundo. O sea, Dios no le revela nada. O sea, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Bueno, algunos dicen que tú eres un gran profeta, otros dicen que tú eres Elías. Y ahí apareció Pedro y dijo, tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu de revelación. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí habla claramente de la revelación. Y sobre esa roca se tiene que edificar una iglesia. Y la iglesia mormona usaba mucho esa escritura para decir que la iglesia mormona está parada sobre la roca de la revelación. Y por eso José Smith es el gran revelador, el restaurador. Ninguna de las revelaciones de José Smith se llevaron a cabo. Dijo un montón de cosas que iban a pasar en el mundo, ninguna se llevó a cabo. Y después, y todos los otros profetas, porque después le siguió Brigham Young, todos los profetas que le siguieron a José Smith, ninguno dio revelación con respecto a grandes acontecimientos que pasaron en la historia del mundo. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ya en la Primera Guerra Mundial ya estaba constituida la iglesia. Y ningún profeta habló de la Primera Guerra Mundial, ni tampoco de la Segunda, ni del primer hombre que tocó la luna, no sé, ni del coronavirus, por ejemplo. Y tampoco están hablando tampoco de estas guerras que estamos teniendo ahora. O sea, un profeta tiene que... Es como, bueno, yo que soy analista en seguridad informática, yo creo que un profeta, y hago una analogía, quizás puedo estar equivocado, pero yo creo que es como el antivirus. Y es mucho más que un antivirus, es mucho más, es un mecanismo de prevención para prevenir, para detectar y para prevenir. Para prevenir y para detectar. En ese orden, prevenir y detectar. Pero, ¿de qué nos previene? ¿Y qué es lo que detecta? Un profeta tiene que estar siempre en la cresta de la ola. Los profetas de antaño estaban en la cresta de la ola. Cuando iban a predicar a un pueblo, Dios les decía, ve y dile que se arrepientan porque el pueblo va a ser destruido. Y pasó hasta con los profetas más desobedientes, como por ejemplo Jonás, que no quería predicarle a Nínive. Y producto de su desobediencia y su rebeldía, la Biblia cuenta que fue tragado por un pez gigante, porque no quería predicar al pueblo de Nínive. Pero los profetas, la misión de un profeta era prevenir de que Dios iba a castigar producto de la mala conducta, la desobediencia. Esa es la función vital de un profeta. La función vital de un profeta es anticiparnos que algo puede pasar, algo malo, producto de nuestra desobediencia. Obviamente que también puede detectar cosas que son más del campo social, y tiene que formarnos para que no caigamos en cosas que tienen que ver con lo social, ¿no? Y está relacionado con la conducta, pero más allá de todo eso, el profeta no solamente le habla a sus hijos y a sus fieles, también le habla al mundo secular, a aquellos que no son miembros de la iglesia, a aquellos que no son de la fe. El profeta tiene que recibir revelación para todos. Y estamos hablando del profeta de la iglesia, del reino de Dios que fue instaurado en la tierra. Entonces, hasta esa figura, que es la más sagrada que tiene la iglesia, que es el profeta, también hace agua. La figura del profeta también hace agua. Y ni hablar cómo la iglesia en términos económicos no hace lo que tiene que hacer. Hasta la iglesia más pedorra, por así decirlo, ayuda a la gente. Tienen un comedor, tienen escuelas, tienen universidades, gratuitas. O por ahí, bueno, aranceladas, 50%, 50% no. Pero la iglesia mormona no tiene nada gratis, nada. Brigham Young hay que pagar. No sé, hay tantas cosas que la iglesia no da. Se gasta mucho dinero en la construcción de templos que son millonarios. Fachadas muy bonitas, sin lugar a dudas, son edificios muy bonitos. Desde una perspectiva arquitectónica son muy bellos, muy pulcros, muy bien cuidados. Y también, obviamente, los centros de reunión.
donde van todos los miembros todos los domingos y cuando se realizan determinadas conferencias y actividades. También bien cuidados, bien mantenidos, bien equipados sobre todo. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene hambre? ¿Qué pasa con los hijos de Dios que sufren de hambre? Que no tienen abrigos. ¿Dónde está ese abrazo de la iglesia del reino de Dios? De ese padre amoroso que dejó sus 99 ovejas para ir a buscar una ovejita que se perdió. Si eso representa realmente al mundo, esa ovejita representa al mundo que no conoce el Evangelio, que no conoce el amor del Hijo de Dios, tenemos que hacer algo para dejar esas 99 ovejas y salir a buscarlas. No es solamente la obra misional. No es solamente la obra misional, salir a enseñar una metodología, a salir a predicar un libro de Mormón, a salir a predicar que hay que tener fe y cumplir los mandamientos. Esas son cosas que enseñan en la iglesia que están equivocadas. Es salir a buscar a la gente que está perdida y hablarle de que existe un Salvador, que existe un camino y una verdad y que Él nos da vida, que es Cristo. Que existe un Salvador que murió por cada uno de nosotros y nos da la posibilidad de poder llegar al Padre Celestial y darnos, por medio de nuestra relación con Él, comunión, darnos amor, darnos fe. Eso es lo que debería hacer un cristiano. Y si tienen hambre, darle de comer. Jesús, antes de predicar, en el Sermón del Monte, se dio cuenta que esa gente estaba ahí muchos días expectante a ese sermón que Jesús iba a dar. Como Jesús sintió en su espíritu que esa gente estaba allí hace mucho y tenía hambre, Jesús hizo uno de los milagros, ¿no? de convertir panes y peces para proveerles alimentos a todos ellos, a toda esa multitud. Se habla de más de 3.000 y 4.000 personas que estaban allí, sin contar los niños y las mujeres. Así que había como 10.000 personas más o menos. Jesús hizo el milagro, sobraron panes y peces. Primero hizo el milagro con panes y peces, los multiplicó. Después que ellos comieron recién después que se alimentaron, Jesús pudo predicar el Evangelio. ¿Qué tipifica eso? ¿Qué nos enseña eso? Que primero tengo que darle de comer. Primero hay que suplir las necesidades básicas. Hoy lo entendemos un poco mejor. La iglesia no puede jactarse y decir soy el reino de Dios en la tierra y estar jugando la plata de los fieles en la bolsa, en Wall Street, comprando acciones de empresas como Lockheed Martin, que fabrica armas para matar gente. La iglesia no puede ser una iglesia beligerante. La iglesia tiene que ser la iglesia de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No es el camino, la verdad y la muerte. Es el camino, la verdad y la vida. Cristo es un pacificador. Cristo vino a traer paz y redención y amor. No vino a traer guerras. Cristo, su iglesia es una iglesia de amor. Una iglesia de paz, de arrepentimiento, de hermandad, de perdón. Bajo ningún punto de vista una iglesia cristiana, Cristo mismo daría plata. Ahora llevémoslos a algo más, a un ejemplo más práctico. ¿Ustedes se imaginarían a Jesucristo con una canasta juntando la plata después de una gran prédica? Vamos a llevarlo al terreno histórico de esa prédica que dio allí en el Sermón del Monte, donde habían más de 10.000 personas y el mensaje fue glorioso. Y vinieron sus colaboradores, algunos colaboradores con sus canastas, y la gente de buena fe, porque el sermón y la prédica llenó el alma, sin lugar a dudas. Pudieron juntar canastas, muchas canastas con dinero. Jesús las recibe y con esas canastas con mucho dinero, el 10 o el 20% de ese dinero lo utiliza para armar a sus apóstoles. Comprar armas, porque faltaba muy poquito para que vengan los soldados romanos a buscarlo, entonces compró armas para que lo defendieran de que no lo mataran. O sea, muy llevado del terreno terrenal lo que estoy contando, pero no tiene nada que ver con lo bíblico. No tiene nada que ver con el plan de Dios, no tiene nada que ver con el Evangelio.
es totalmente distinto y distorsionado a una historia bíblica. Bueno, eso es lo que la iglesia está haciendo ahora en tiempo real. De todas las canastas, de toda la fe pura que la gente expresa materialmente por medio de un diezmo, una ofrenda, la iglesia gasta un 10, un 15, un 20% invirtiendo para obtener retornos de empresas que están vinculadas directamente a la guerra, a la industria armamentística. Me refiero a Lockheed Martin. Y así como Lockheed Martin, la iglesia invierte en Coca-Cola, en fábricas de cigarrillos, que paga buenos dividendos, porque son empresas que no pagan muy bien las acciones, pero sí dejan buenos dividendos. Desde una perspectiva financiera, a lo mejor es una buena inversión, pero no para una iglesia que dice ser la iglesia del reino de Dios. La iglesia del reino de Dios no debería invertir en ese tipo de empresas. Es incompatible con el reino de Dios. Eso dejáselo para la gente que opera en la bolsa, pero no para un miembro de la iglesia, ni no tampoco para la iglesia. No para la iglesia como institución. La iglesia no debería hacer eso. Quizás un miembro, hasta un miembro por ahí bajo el target, digo, bueno, está bien, un miembro capaz que lo puede hacer. Un miembro puede invertir en la bolsa, en eso, pero no la iglesia. No es la iglesia que representa el reino de Dios. Bajo ningún punto de vista la iglesia tiene que meterse en esos negocios. Pero lo está haciendo. Con la plata sagrada, que es lo más sagrado que hay. La plata de los diezmos y las ofrendas. Así que por eso digo, la iglesia hace agua por todos lados. Hasta con eso. Hasta con eso. Y bueno, y tantas cosas más para decir. O sea, digo lo del diezmo y las ofrendas, pero hay un sinfín de cosas que están tan mal en la iglesia. Tan mal. Hace agua por todos lados. Sin lugar a dudas, hace agua por todos lados. Se me ocurren cosas, pero bueno, eso es lo más grueso. Después, bueno, hay muchas cosas que están mal. Muchas cosas que están mal. Que también, como ve la iglesia, o sea, la iglesia dice que es una organización perfecta, que después, bueno, la Biblia nos enseña que somos todos partes del cuerpo de Cristo, y todos somos importantes, todos somos relevantes, todos conformamos el todo, y si algo está mal, eso afecta a toda la iglesia, por eso que tiene que haber comunión. En la iglesia no hay comunión, la única comunión que hay es entre ellos, entre la cúpula más grande, los profetas, apóstoles. Después, bueno, se han dicho tantas cosas, se habla de que el lenguaje sagrado es el inglés, no hay fundamento para eso, no es bíblico, no. Después la poligamia, que está relacionada también ya en lo profundo, cuando hablamos de las ordenanzas del templo, porque también se los comenté en el video anterior, les dije que la iglesia, la iglesia está formada por dos iglesias, una que es la más primitiva, que es la que uno conoce, que es la capilla, y después está el hecho de participar en ordenanzas que son un poco más, ellos le llaman sagradas, yo diría secretas, que están dentro del templo, ¿sí? Dentro del templo. Así que bueno, por eso digo, ahí pasan muchas cosas, esto para hablar largo y tendido y hacer otros videos, pero así muy por arriba lo que quería explicar simplemente era el hecho de que Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra, por eso dice en la Biblia que si nosotros no predicamos, las piedras hablarán. Así que el hecho de predicar la palabra, Dios respalda la palabra. Ahora hay una diferencia entre respaldar y dar la autoridad, eso es otra cosa, ¿sí? Tener la autoridad de Dios es otra cosa, es otra definición y es otro concepto. Yo cuando hablo del respaldo, uno habla algo, lee algo de la Biblia y ya por sí solamente nombrarlo, leerlo ya causa algo en el otro, y el Espíritu Santo puede influir en el receptor, más que en el emisor, más que nada en el receptor, para que el mensaje llegue. Es una cuestión que solamente Dios lo entiende, no sé por qué, pero es para respaldar su palabra. La palabra de Dios está respaldada. Ahora, la autoridad de Dios ya pasa por otros matices que tienen que ver con, bueno, ser llamado por Dios. Tener la autoridad de Dios es otra cosa. No hay que confundir respaldar la palabra con autoridad. La autoridad es algo que ya Dios unge o autoriza a determinado siervo para que, bueno, obre en consecuencia, y Dios le da determinados atributos que tienen que ver obviamente con el Espíritu, para que pueda, cuando se comunique, pueda llegar de maneras quizás que sean sobrenaturales para el común de la gente.
¿Por qué? Porque digo sobrenaturales porque tienen que ver justamente con esto que estamos hablando desde el comienzo. Tiene que ver con el tema del espíritu. Tiene una conexión muy especial con el espíritu porque es una persona autorizada por Dios y la llegada es mucho más fuerte. Eh, Inclusive milagros, o sea, él puede obrar milagros, hace de proxy, hace de intermediario entre Dios y los hombres, hace de un proxy, de un intermediario para canalizar todo el poder de Dios en él. O sea, Dios utiliza a ese hombre como un medio, porque Dios lo autorizó, para quizás hacer milagros de sanación, no sé, de cualquier índole, porque es una persona autorizada por Dios. Inclusive la revelación. La revelación tiene que ver con eso, con la autoridad de Dios. Dios autoriza que un hombre tenga ese don. Hay dones que el don es claramente un regalo. El don de lenguas, el don de profecía, son dones, son regalos. Así que también hay que tener en cuenta todo eso, todo eso constituye es parte de lo que se desprende del Espíritu Santo. Las revelaciones, los dones, todo eso tiene que ver con el Espíritu Santo. Y después están los frutos, que tienen que ver con cómo sentimos, cómo es esa sensibilidad hacia el Espíritu Santo. ¿Qué sensibilidad me da el hecho de sentir el Espíritu? ¿Me da miedo? ¿Me da odio? ¿Me da ira? No. La sensación que nos da el Espíritu Santo es una sensación de amor, de paz, de benevolencia, de longanimidad, de paciencia. Eso son frutos del Espíritu Santo. Eso para que lo tengamos en cuenta. Y Dios respalda su palabra por medio de esos frutos. Sobre todo por medio de la fe, por medio del amor. Así que le vuelvo a decir a Manuel, yo sentí el Espíritu. Quizás no aclaré en qué charlas, pero sí en las primeras que son las más básicas que tienen que ver con la palabra de Dios. Por eso digo, Dios respalda su palabra por medio del Espíritu Santo. Siempre lo va a hacer, no importa si sos de cualquier religión, mientras que vos leas la palabra de Dios, Dios va a respaldar su palabra. Eso no significa que Dios te dé autoridad a ti, simplemente respalda su palabra, para que el receptor sienta que esa palabra es verídica, porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Desde que Jesucristo se bautizó hasta el día de hoy, está el Espíritu Santo. Así que bueno, eso quería compartir, simplemente eso, para aclarar los otros videos. Y bueno, y un poquito también poder defenderme, ya que el debate se armó ahí en el programa de Manuel. Pues aclaro que no tengo nada contra él. Como dije antes, lo respeto, lo aprecio. Considero que es una persona de buen corazón, Manuel. Y bueno, así que un abrazo a Manuel. Lo aprecio mucho y también a todos los que le siguen en su canal, que a veces los escucho y también me hacen reír a veces porque dicen cada cosa y es así, muchas cosas que se dicen son ciertas, pero bueno, simplemente quería dar mi mirada con respecto a eso. Quiero defenderme porque bueno, estaban hablando de mi testimonio y yo tengo que salir a defender mi testimonio. Como dije al comienzo de este video, el testimonio es sagrado. No conté todo, hoy sí conté bien cómo comenzó el cambio, cómo comienza todo, para concatenar bien con toda la historia que le sigue después, ¿no? Y por qué motivo después dejo la iglesia, tiene que ver con todas las experiencias que conté en los videos. Y bueno, y frutillitas que se van poniendo en el postre, hasta que bueno, llega la última frutillita que la recibo en la misión propiamente dicha, donde ahí ya decidí no darle más posibilidad a la iglesia, porque ya me di cuenta que era tirar perla o sea, que yo tenía la perla era Cristo y tirarla en los cerdos, y para mí ellos son los cerdos que realmente no conocen, que no quieren entender el evangelio. Hay gente muy buena en la iglesia, hay gente amorosa, gente realmente que es maravillosa, pero la iglesia está llena de cosas que no son bíblicas, de cosas de hombres, de ambiciones. Inclusive si estudiamos la historia de la iglesia, la misma iglesia se peleó con el mismo Estado, peleó contra el Estado por una cuestión de afán, de quedarse con tierras, formó ejércitos. Es como que la iglesia retrocedió en el tiempo y se olvidó de que ya existió un profeta, que es el alfa y el omega y el principio y el fin. Ya no tiene que haber ningún otro profeta
que venga a cambiar el mundo. El último profeta que vino a cambiar el mundo se llama Jesucristo, y que fue mucho más que un profeta. Claramente fue un profeta, claramente fue todo eso, fue un maestro, pero fue todo eso y mucho más. Fue el Salvador, el Redentor, tu mejor amigo, tu hermano mayor, el Hijo de Dios. Cristo vive. Yo amo a mi Señor. Yo sé que Él vive y que si nos acercamos a Él con fe, por medio de una oración y leyendo las Escrituras, vamos a estar más en comunión. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a guiar. No me pregunten cómo, pero nos va a guiar por el buen camino, por el camino del amor, por el camino de la fe, por el camino de la sabiduría, para que podamos tomar buenas decisiones, para que podamos ser mejores padres, para que podamos ser mejores esposos, para que podamos ser mejores empleados o mejores empresarios, para tener una mentalidad versátil, para poder estudiar mejor, concentrarnos mejor, abstraernos de tantas cosas malas que pasan, pero sin perder el enfoque y sin vivir en Narnia. Dios también nos manda y nos llama a que seamos valientes, no ser simplemente mansos. Hay que ser mansos, pero también tenemos que ser astutos como una serpiente. Mansos como una paloma, pero astutos como una serpiente. En un mundo tan beligerante tenemos que también, no digo ser beligerantes, pero sí ser fuertes, ¿sí? Y no dejarnos humillar, no dejarnos humillar. El Señor es nuestro ejemplo de valentía, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo y los bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Chao, chao.